Tal, esto es Homemade, mi nombre es María Alejandra Loduca, Marita, y bueno, a pedido de varias amigas de nuestro canal, vamos a aprender cómo he realizado este cuadrado o granny square en 2 agujas con esta cantidad de colores, con estos diagramas, tejido de una manera diagonal, es decir, vamos a tejer desde una esquina hasta que se nos va a ir formando la otra esquina, es decir, una forma diferente de trabajar. Muchas veces lo hemos visto y es muy interesante porque yo he estado incursionando en esta técnica. Es muy bonita, fíjense ustedes, pero tiene su paso a paso. Por supuesto, yo voy a empezar en este tutorial con el cuadrado 1, que sería este, y después en tutoriales siguientes cómo se van añadiendo el resto de los grannies, de qué manera lo vamos a ir trabajando. Así que en eso consiste este tutorial. Hoy tenemos la presencia de nuestro mate, sí, nuestro mate argentino. Fíjense, les voy a presumir este mate tan bonito que me regaló mi hijo. ¿Les gusta? La Fuerza Aérea Argentina, muy bonito, fíjense qué bonito es. Hace juego, bueno, el mate para muchos es una curiosidad, ¿no? Aunque últimamente me han estado contando amigas de otros países del mundo que han estado ya viendo yerba mate en los supermercados o en diferentes lugares de herboristería y bueno, contame si vos tenés ganas de saber cómo preparamos el mate, esta infusión tan rica, tan típica, tan característica de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, pero fundamentalmente Argentina es uno de los países en los que el mate no puede faltar en ningún hogar. Todos, absolutamente todos tienen su mate y el mate está precioso. Fíjense qué bonito. Acá está también la azucarera. Todo mate va acompañado de una azucarera y de una yerbera, es decir, donde va la yerba mate, precisamente, que es el ingrediente fundamental del mate argentino. Muchos le agregan azúcar, otros no, pero bueno, acá está. Fíjense qué bonito que está esto. Lo vamos a dejar. Y ponedme en los comentarios si querés aprender cómo hacemos en casa el mate tradicional argentino. Es una bebida muy rica. Después, en ese tutorial, no solamente podríamos aprender cómo lo hacemos. Uy, acá tengo mi mate. Fíjense mi mate. Ay, wow. Este está ya preparado. Fíjense qué bonito. Uy, sufrimos un pequeño accidente. Después del accidente que hemos sufrido en la intro de nuestro tutorial, bueno, vamos a empezar. Te cuento, vamos a usar como materiales, vas a necesitar lana. Yo estoy usando una lana semigorda, muy linda, digamos, no es lana pura, es una mezcla entre lana y poliéster. Nosotros la conocemos en nuestro país, en nuestra provincia, como Nevilán. Mientras me voy a tomar mi mate, que me quedé con las ganas de tomar recién. Y te voy contando. Oh, wow, este mate está espectacular. Fíjense, tiene hasta espumita arriba, qué rico. Muy rico. Bueno, te cuento. Vamos a usar entonces una lana semigorda, que es la misma que yo he usado en este granny, ¿sí? Es una lana muy bonita. Vos podés usar la lana o el hilo que vos quieras, porque los resultados van a ser exactamente los mismos, sino que bueno, yo te cuento que para los fines que yo perseguía, que era formar este cuadrado que mide 20 por 20
y cada cuadradito de estos 10 por 10, utilicé esta lana semigruesa, semigorda, así es como la conocemos nosotros en Argentina. Para ellas, el vendedor recomienda el uso de palillos de 4 milímetros. Qué rico mi mate. Vamos a necesitar también una tijera, ¿sí? Bueno, esos son los elementos que vamos a precisar. Así que nos disponemos entonces a dar inicio a nuestro Granny Square diagonal. Le vamos a poner así, Granny Square, con esa hermosa diagonal en el centro. ¿Te parece? Entonces, a montar los puntos como normalmente lo hacemos, es decir, realizando un nudo corredizo de este modo, un nudo tal y como lo hacemos para comenzar crochet, para aquellas amigas queridas que siempre tejen crochet y que a veces las dos agujas las tienen, bueno, dejadas de lado, por ahí olvidadas, porque bueno, el crochet es nuestra pasión, por supuesto. Hacemos este nudo corredizo, nos va a servir para dar inicio al montaje de los puntos. Ajustamos levemente. En este caso, para hacer una muestra no muy grande y que no nos lleve demasiado tiempo ni se haga demasiado largo el tutorial, voy a montar 21 puntos, un número impar, ¿sí? Cuando vos decidas entonces comenzar este Granny Square, hacerlo pensando en un número impar. En este caso puedo escoger 19 o 21. Y ya vamos a medir de qué medida va a tener cada lateral de nuestro cuadrado. Montamos entonces con la técnica de la cola larga o long time, montamos 21 puntos. He montado 21 puntos, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 21. Me río. Ahí está mi gatito. ¿Quién es? ¿Es Monchito? ¿Quién es? ¿Moisés? Ah, bueno, Moisés, el gatito de mi hijo, que está pidiendo, nos escucha hablar, me escucha hablar a mí y él quiere participar del video. Bueno, acá tenemos entonces montados los 21 puntos, como les había dicho. ¿Por qué un número impar? Bueno, vamos a sacar una pequeña cuenta. Normalmente para formar este tipo de cuadrados necesitamos un número impar. En este caso nosotros hemos elegido 21, ¿ok? A ese número impar le vamos a restar 3 puntos, lo cual nos va a dar un número de 18 puntos. Ustedes van a preguntarse ¿por qué? Bueno, ya se van a dar cuenta por qué. Esos 18 puntos, a su vez, los vamos a dividir. O sea, estos 3 los vamos a separar. Ya vamos a ver, pues nos va a servir para el medio, para el centro. Para el centro, o la parte central, esa diagonal que hemos estado viendo nosotros acá. Esos 3 puntitos nos van a servir para eso precisamente. Pero el resto, los 18, los vamos a dividir en 2. Es decir, que vamos a tener que, a partir del centro y de esa diagonal, vamos a tener que distribuir estos 18 puntos hacia un lado y hacia el otro. Por lo tanto, va a quedarnos 9 puntos para cada lado de esa diagonal en un principio. Ya vamos a ir viendo entonces. Lo importante es que vos tengas en cuenta que esta fórmula, siempre a partir de este número impar,
restándole siempre 3 puntos, te va a dar como resultado un número par, el cual vas a dividir en 2, y este va a ser el número de puntos que vamos a tener de un lado y del otro. En un principio, en nuestro tejido, en nuestro caso va a ser 9 y 9. Ya luego vamos a ver que ese número va a ir disminuyendo, porque vamos a ir haciendo disminuciones. Lo importante es que tengamos en cuenta esto. Tenemos entonces los 21 puntos, como hemos dicho, y vamos a comenzar. Comenzamos tejiendo. Este tejido va a ser todo hacia abajo, exceptuando, ya vamos a ver cuándo vamos a hacer un solo punto para arriba. Tejemos el primer punto siempre lo vamos a tejer, y vamos a tejer todos los puntos que vienen ahora del derecho, es decir, hacia abajo, para aquellas que se están iniciando en el tejido 2 agujas o que están recordando un poquito. Hacia abajo, o el punto del derecho, es colocar la aguja, nuestra aguja derecha, a través del lazo de arriba hacia abajo, con la hebra que viene del ovillo, envolvemos la aguja y sacamos el punto nuevo. Este es el punto nuevo, y soltamos el que teníamos en la aguja izquierda. De ese modo entonces vamos a tejer, habíamos dicho nosotros, 9 puntos. Para comenzar de estos 21, comenzamos con 9 puntos. Llevamos 5, 6, 7, 8, 9, contamos 3, 6, 9. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para hacer el centro habíamos destinado 3 puntos. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Los 2 puntos siguientes los vamos a tomar de la manera como si estuviéramos por tejer hacia el derecho, ¿sí? Como si fuéramos a tejer punto del derecho. Ya en esta primera vuelta, hacemos esto. Es decir, los tomamos, al principio va a costar un poquito, recordemos que estos son los puntos que hemos montado en nuestra aguja. Recomendado no ajustar demasiados los puntos para que no tengamos dificultad al hacer esto. Hemos atravesado la aguja como si fuéramos a tejer del derecho, pero no vamos a tejer del derecho. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a sacar de la aguja izquierda y los pasamos de ese modo a la derecha, a la aguja derecha. El tercer punto, es decir, el tercer punto que habíamos separado, ese sí lo vamos a tejer del derecho a continuación, ¿sí? Lo tejemos simplemente así. ¿Y ahora qué hacemos? Estos 2 puntos anteriores que habíamos pasado sin tejer, los vamos a recoger. A ver, al principio va a costar, yo me voy a ayudar acá con los dedos. Los vamos a recoger de este modo. ¿Y qué vamos a hacer? Mientras sostenemos esta hebra tirante, para que no se nos vaya a salir este punto que hemos tejido acá, el tercer punto que hemos tejido, estos 2 los vamos a pasar por encima del punto tejido. Y queda así, de este modo. No se aflijan, si ven ese bultito allí, ya se van a dar cuenta que eso va a formar parte de la decoración de nuestro granny. ¿Qué hacemos? Fíjense, quedan 9 puntos más. Les había dicho yo que eran 9 puntos, 3 puntos para el centro en esta primera vuelta y
9 puntos más que vamos a continuar tejiendo normalmente hacia el derecho. No lo vamos a tejer, simplemente subimos la hebra como si fuéramos a tejer del revés, pero no tejemos el punto del revés, simplemente lo tomamos de esta forma y lo pasamos y listo. Lo dejamos así, se van a dar cuenta después ustedes qué bonito va a quedar nuestro tejido. Giramos el tejido, damos vuelta a la labor, tomamos en forma natural la hebra esta del ovillo y comenzamos para abajo simplemente tejiendo ese primer punto del derecho. Tejemos 2, 3, 6, 7, 8 y recuerden que teníamos 9 puntos antes de ese punto central que habíamos conformado con esos 3 puntos iniciales. Fíjense, está acá. Si nosotros giramos la labor nos vamos a dar cuenta que tiene una característica especial muy distinta al del resto de los puntos. ¿Qué vamos a hacer? Ese punto central, ese puntito central que es muy fácil de distinguir, porque fíjense, hasta casi se ve separado, nosotros vamos a subir la hebra y lo vamos a tejer de este lado del revés, lo vamos a tejer precisamente en el revés de la labor del revés, es decir, para arriba, como solemos decir en el tejido, es decir, lo tejemos un punto del revés con ese y volvemos la hebra hacia abajo para continuar tejiendo el resto de los 9 puntos del derecho. Ya estamos llegando al final. ¿Qué hacemos? Lo mismo que hicimos recién. Subimos la aguja, perdón, la hebra, subimos como si fuéramos a tejer, del revés. Sin embargo, pasamos ese punto sin más, sin tejerlo. Vamos nuevamente al lado del derecho de la labor y ahora comenzamos nuevamente tejiendo el primer punto del derecho, segundo punto, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y acá nos vamos a detener. Recuerdan ustedes que en la primera habíamos destinado 9 puntos, 3 puntos y 9 puntos del resto, pues en esta tercera vuelta se ha producido una disminución. Recién nosotros cuando empezamos hicimos una disminución. Esa disminución la vamos a volver a repetir, valga la redundancia, en esta tercera vuelta de nuestro tejido. Es decir, en la primera vuelta, en la tercera, en la quinta vuelta, en la séptima y así hasta terminar este cuadrado vamos a hacer una disminución y del lado del revés no vamos a hacer disminuciones. En este caso, como ya hemos hecho una disminución, contamos que de este lado ya no tenemos, de este lado del centro no tenemos 9 puntos, sino que tenemos 8 y tenemos 3 puntos para poder realizar nuestro centro o nuestra diagonal y el resto 8 puntos más. Por lo tanto, ¿qué hacemos con estos 3? Lo mismo que hicimos recién, es decir, hacemos de cuenta que vamos a tejer juntos hacia abajo o del derecho estos dos, pero simplemente los soltamos y los dejamos, los pasamos a la aguja derecha.
tejemos del derecho el tercer punto y estos dos puntos que habíamos pasado sin tejer los tomamos con la aguja, yo me ayudo un poquito allí, y los pasamos por encima del punto tejido. Ese va a ser nuestro centro. Fíjense cómo cada vez se va a ir notando más esa diagonal, y continuamos así tejiendo los 8 puntos restantes. Antes de llegar, cuando tenemos el último punto, no lo tejemos, sino que subimos la hebra como si fuéramos a tejer, y simplemente pasamos este punto a la aguja. Bajamos la hebra, giramos la labor y hacemos exactamente lo mismo que recién en esta vuelta número 4. Tejemos el primer punto del derecho y octavo, y ahora sí estamos con el punto central, ese que en el que habíamos hecho las disminuciones, es decir, una disminución de este lado y otra disminución del otro. Y ahora subimos la hebra para tejer ese punto central del revés. Solo ese punto es el que vamos a tejer del revés. Bajamos la hebra nuevamente y continuamos tejiendo del derecho estos 8 puntos restantes que quedan. Subimos la hebra y simplemente pasamos el último punto sin tejerlo. ¿Ok?